Bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Déjenme, me contesto yo solito. Buenas tardes. Vamos a iniciar, hermanos, y muchas gracias por estar aquí de manera presencial. Lo hacemos formal porque ya saben ustedes, algunas veces transmitimos los estudios de la iglesia a través de Facebook, lo estamos haciendo, lo acabamos de hacer en este momento, y eso también implica que demos una bienvenida a los hermanos que comienzan a ver el estudio o que más tarde verán el video en la página Miguel Montoro de Facebook. Si alguno tiene intenciones de ver el estudio, diríjase a esa página y lo va a usted poder ver cuantas veces usted guste. Estamos aquí en este estudio, hermanos, donde en el Centro Evangélico Maranata, en Orizaba, Veracruz, México, en la zona centro del país, estamos estudiando el tema del liderazgo, porque entendemos que la función de liderazgo del creyente es una labor que tiene que hacerse de una manera constante, de una manera bíblica, pero de una forma que sea no solo constante, creo que podríamos decir permanente. El cristiano por naturaleza es líder en la tierra, ha sido llamado a ejercer una función de liderazgo. El cristiano es un referente, el cristiano es alguien que va marcando la pauta, el cristiano le da al mundo la muestra de lo que es vivir una vida en verdadera plenitud, una vida donde el creyente puede, diríamos, presumir en el buen sentido, de que puede tener la paz de Dios en su corazón, algo que el mundo busca, intenta obtener por cualquier medio, pero no lo consigue. Nuestra labor en el mundo es vital, hermanos, es necesaria. Sin la iglesia cristiana, el mundo perdería la poca y escasa estabilidad que tiene y que el mundo la ha recibido y la recibe de la iglesia. Así que, hermano, nunca te sientas menos que nadie. Hermana, nunca sientas que no tienes la capacidad. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, lo que significa que cualquier persona que trata de acercarse a Dios en su nombre es una persona empoderada por Dios. En ti hay la capacidad de ser líder y referente en tu entorno. No necesitas hacer más, no necesitas que se te haga algo especial. Tú ya tienes de parte de Dios lo que necesitas para ser líder. Eres padre, eres líder, vas marcando un camino. Trabajas en algún lugar y eres cristiano y estás dando testimonio, eres líder, estás marcando camino. Estás en una iglesia cristiana sirviendo en algo, eres líder, estás cambiando, estás marcando un camino. Y los líderes sentimos el llamado de parte de Dios a ejercer ese liderazgo, pero también hacemos un esfuerzo por estar en comunión con Dios. Hoy hablaremos de ello. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes somos las personas que usualmente más desea Satanás hacer caer. Nosotros, precisamente nosotros. Hay una profecía que apunta hacia Cristo, pero que sostiene esa verdad. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Cuando golpeamos la cabeza, el cuerpo cae solo. Y si ayer vieron la pelea de Saúl el Canelo Álvarez, se dieron cuenta que sí es cierto. Golpea la cabeza y el cuerpo cae solo. Ayer este boxeador mexicano peleó contra un boxeador ruso y simplemente bastó dos golpes en la cabeza y el boxeador cayó, que hasta ese momento, según se veía, estaba como controlando al mexicano, no lo dejaba hacer su labor. Es verdad, golpea la cabeza y el cuerpo cae solo. Por eso es que es muy común, hermanos, que cuando tú dices, yo necesito, ya tengo que servir al Señor, te vuelves objetivo del diablo. Y le pasa a muchos siervos, que de momento levantan la mano y dicen, yo ya quiero servir, y se viene como una avalancha, hermanos, toda una serie de problemas, que uno dice, pero ¿qué está pasando? Claro, están golpeando la cabeza, ¿no? Porque quieren que las ovejas sean dispersadas y que todas aquellas personas en quien yo puedo influir positivamente, ahora yo influya negativamente, y entonces yo me vuelva un motivo de escarnio para que la persona a mi alrededor no solo se burle de mí, sino también se burle de Dios. Hermanos, el liderazgo es importantísimo. Ahora, recuerden, siempre como iglesia, todo lo que tenemos en internet. Yo lo pongo aquí para que no se nos olvide y sobre todo para que quienes nos están siguiendo a través de Facebook y más tarde también que pongo el video en YouTube, pues sepan que tenemos estos recursos. De manera personal, ya saben, yo tengo un canal de videos, la misma invitación de siempre, suscríbanse, y cuando se suscriban en este botoncito rojo que aparece en YouTube, en el canal Miguel Montoro que tiene este emblema, junto van a encontrar una figurita de una campanita.
ahí apachúrrenle a la campanita, porque si ustedes ahí le apachurran y le presionan, cada vez que yo subo un video, su teléfono suena y usted dice, el de Electra que me va a cobrar. No, es el aviso de que ya hay un nuevo video disponible para ustedes. Bien, hermanos, hemos estudiado el liderazgo de Cristo y en los temas anteriores esto fue lo que aprendimos. Si vamos a ejercer liderazgo en el mundo como cristianos, la mejor manera de hacerlo es imitando el liderazgo de Cristo. Cristo, el líder de líderes, tenía en su liderazgo la aplicación de 4 cualidades. El liderazgo de Cristo tuvo coherencia, visión, metas y una personalidad. Todo ello perfecto. Y todo buen líder debe tener estas 4 cualidades. Como padre, trabajador, empleado, empleador, siervo en la iglesia, pastor de iglesia, director de alabanza. Es muy necesario. Mis hermanos, es bien importante entender esto. Ahora, cada una de estas cualidades, el Señor Jesús las mostró a través de hábitos que Él tenía. Entonces, el razonamiento es bien simple. Si yo pongo en práctica los hábitos de Cristo, entonces iré desarrollando esta cualidad. Por ejemplo, si yo quiero como líder tener una personalidad en equilibrio que realmente impacte a la gente y los atraiga hacia Dios, tengo que practicar estos 4 hábitos: la mansedumbre, la tolerancia, el compromiso y tener una mentalidad de triunfo. Si eso yo lo practico, esta cualidad se va a empezar a desarrollar por sí sola. No tengo ni que esforzarme en quererla conseguir. El desarrollo de estos hábitos santos permitirán que esta cualidad empiece a manifestarse en mi vida. Esto fue lo que aprendimos. Ahora, ¿qué empezamos a ver ya en los últimos temas? Ya en los últimos temas, ahora ya vamos a ver el liderazgo en acción. Ya vamos a ver a líderes de la Biblia, cómo ejercieron su liderazgo, qué hicieron bien, qué hicieron mal, para que me entiendan. Cómo pusieron en práctica ellos ya todo esto. Para entonces, con ello, nosotros empezar a comprender cuál es la forma en que todo esto que Dios nos está dando, lo tenemos que ir a vivir ahí donde nosotros estamos dando testimonio. Vamos con el líder que nos ocupa el día de hoy. Por favor, abran sus Biblias. En el libro de Génesis, ahí comenzamos. Libro de Génesis. Vamos a hacer algunas preguntas y a quienes vayan contestando esas preguntas yo les voy a obsequiar estas pequeñas botanas dulces que nos da la dulcería de la iglesia, y de esa manera tenemos un tema más dulce de aprender. A ver, líderes en acción. Ahora sí ya vamos a ver el liderazgo ya en la práctica y vamos a ver al primero de los líderes. Estamos viendo, dice el título, liderazgo en acción. El tema le vamos a poner así: la ofrenda que cuesta una vida. Así le vamos a poner: la ofrenda que cuesta una vida. Estamos en Génesis, al inicio de la historia humana. Dios ya creó el universo físico de manera repentina y sobrenatural. Y a partir de ahí comienza toda una serie de procesos biológicos y naturales donde el mundo empieza a conformarse como una sociedad. Adán y Eva ya están establecidos como hombres pecadores, porque han renunciado a obedecer a Dios, pero a pesar de ello Dios les sostiene y continúan haciendo esa labor. Ellos comienzan a multiplicarse, empieza a poblarse la tierra. Ellos fueron creados con un código genético perfecto, un código genético que no tenía ningún tipo de mutación dañina, tal y como nuestro código genético lo tiene hoy. ¿Sí sabían eso? Que todo código genético de todo ser humano tiene mutaciones malas. ¿No sabían eso? ¿Por qué creen ustedes que de momento a los 50 y tantos años, ¡ay! Ya me dio azúcar. ¡Ay! Ya soy hipertenso. ¿Sabían que los médicos hablan de enfermedades congénitas? ¿Qué nos quieren decir con eso? Que son enfermedades que nos llegaron por herencia genética. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que si nuestros padres tuvieron cáncer, nosotros somos más propensos a desarrollarlo? Ay, mi papá tuvo cáncer de colon. Bueno, me preocuparé después. Entonces, hermanos, es eso, ¿sí? En cierta manera, podríamos decirlo así, cuando el género humano empezó,
el código de Adán y de Eva eran códigos genéticos perfectos, libres de mutaciones. Ellos no tenían ninguna herencia dañina detrás. Eso significa que ese código genético por lo menos permitió que por 2 generaciones adelante de ellos hubiese cruce genético, porque en algún momento se tuvieron que casar entre hermanos. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Se tuvieron que casar entre hermanos. Entonces el código genético perfecto permitió que ese cruce fuese posible. Hoy ya no es posible. Es más, si somos estrictos con los requisitos para casarnos, hablemos de esta zona de México, ¿qué se nos pide como requisito? Claro, que no exista parentesco sanguíneo. Podemos tener el mismo tipo de sangre, eso no es problema, ahí no está el problema. Pero nos piden una muestra de laboratorio a donde exista compatibilidad sanguínea. Puede ser el mismo tipo de sangre, pero hay un factor sanguíneo que si aparece igual, es propenso a que a la hora de que las 2 personas se junten, la siguiente generación salga con peores mutaciones o incluso no nazca bien. Les pongo un ejemplo. Los famosos reyes franceses del siglo XVI y XVII tenían mucho la costumbre de casarse entre ellos, entre hermanos y entre primos. Y hoy hasta la fecha se sabe que si hubo generaciones de reyes más enfermos, fueron los reyes de Francia. Y no hablamos de enfermos, no, del cuerpo. La mayoría de ellos se transmitieron una enfermedad, la hemofilia. Y era muy común que fueran personas hemofílicas. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una disposición genética que logra y hace que si tú te cortas, no te cicatrizan las heridas, te vacías, aun cuando nada más sea una cortadita. Y muchos de ellos murieron así, ¿sí? Murieron así, porque era una cuestión genética. Cuando Adán y Eva están en la tierra, ese código genético que era perfecto permitió ese cruce en 2 generaciones. Y así la tierra se fue poblando, se fue poblando, se fue poblando. Vamos a hablar de sus descendientes. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Porque ellos fueron líderes, porque fueron los primeros hijos, porque fueron los herederos de la historia del Edén, porque fueron los descendientes del hombre que fue creado directamente por la mano de Dios. Sé que esto les va a dar hasta risa, pero analícenlo y es verdad. ¿Alguna vez Abel se habrá acercado con su papá Adán y le habrá preguntado: ¿y tú por qué no tienes esa cosita acá en la panza que yo tengo? Da risa, ¿no? Pero Adán no tenía ombligo. Analícenlo, y no tenía ombligo. Él no tenía ombligo, fue creado por la mano de Dios. Él no tuvo que ser alimentado mediante la placenta de su mamá, porque no tuvo mamá. Y precisamente ahí es a donde se conecta la placenta, en el ombliguito. Imagínense a Caín haciéndole así a su papá: ¡ay, está lisito! No tienes nada, ¿no? Sí, exacto. Ellos fueron los herederos de esas primeras historias. Aquellos que fueron llamados a ejercer la función de su padre cuando su padre ya no estuviera. Por eso ellos hoy nos van a hablar de liderazgo. Comencemos. Génesis capítulo 4, versos 1 al 4. Vamos a hacer 4 lecturas. Un hermano le voy a pedir que me ayude con una lectura, otro hermano le voy a pedir que con otra, y así hasta leer los 4 versículos. ¿Quién inicia? Génesis 4:1. Hermano Martín. 4:1. Nada más el 4:1. La palabra del Señor dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. 4:2. Hermano Martín, 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Gracias, hermano. 4:3. Gracias, hermana, por favor. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Gracias. Y cerramos 4:4, hermana Carmen. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien. Los dos, como líderes, como aquellos que tenían que continuar la transmisión del mensaje de la fidelidad, de la promesa y de la soberana creación de Dios, ambos recibieron la misma información, ambos fueron educados de la misma manera, ambos recibieron la misma influencia. Sin embargo, decidieron diferente.
Un poco de información bíblica que enriquezca esto. Iniciemos. Hebreos capítulo 11, verso 4. ¿Quién me ayuda? Quien lo haga más rápido va a tener unos ricos cacahuates garapiñados. 11:4 de Hebreos. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, con lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. 4 verdades que nos enseña Hebreos 11:4. 1. El sacrificio de Abel fue más excelente, mejor que el de Caín. Número 2. Aún todavía muerto, la excelencia de su sacrificio seguía dando testimonio de él. Trascendencia. ¿Se acuerdan que vimos que es una cualidad del liderazgo? Del buen liderazgo. Trasciende al tiempo. El líder no está, pero su efecto se sigue sintiendo. Y también hay otras 2 lecciones, no me adentro más para no extendernos. Ahora, complementemos. Primera de Juan capítulo 3, verso 12. ¿Quién me ayuda también por unos cacahuates? Solo que estos son japoneses. No Hermana. como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gracias, doña Carmen, unos cacahuates japoneses. Un día compren de estos, se los acerca uno al oído y se oye como dicen, gachuma, gachuma, gachuma. Hablan en japonés, hermano. Sí, ya nos explicará Paco, ¿no? Que se va a un congreso a Japón el próximo año. Muy bien, mis hermanos, entremos. También nos enseña 4 cosas acerca de Caín. Quedémonos solo con 2. 1, sus obras eran malas. Segundo, era del maligno, aunque hay otras 2 cosas ahí. Con esto vamos a tratar de entender cómo en un solo pasaje corto de la Biblia tenemos los 2 estilos de liderazgo que puede existir y que hasta la fecha siguen existiendo dentro de la iglesia. Solo hay 2 tipos de padres como líderes, el padre Abel o el padre Caín. Solo hay 2 tipos de pastores en las iglesias, el pastor Abel o el pastor Caín. Solo hay 2 tipos de trabajadores cristianos ahí donde tú estás dando testimonio, el creyente Abel, el creyente Caín. Vamos a tratar de ir desentrañando esto. ¿Qué nos puede enseñar acerca de cosas prácticas con respecto al liderazgo? Recordemos, 1, Abel, justo. Su sacrificio fue más excelente y ese sacrificio siguió dando testimonio de él aun cuando él ya había muerto. Caín era del maligno, sus obras eran malas. Comenzamos a involucrarles a ustedes en el tema. Unos triquitraques. A quien me dé solo una opinión, es para enriquecer. ¿Qué piensan ustedes que hizo que el sacrificio de Abel fuera más excelente? Antes de que levanten la mano, aclaro. Fue más excelente porque Abel ofreció un animalito y Caín lo que ofreció fue vegetales. Y en el caso del de Abel hubo derramamiento de sangre. No, eso no cuenta, porque fue el oficio que cada uno desarrolló. Y el hecho de que Caín haya sido labrador de la tierra implica que él le iba a ofrendar a Dios de lo que él hacía. Así que eso no hizo que el sacrificio fuera más excelente. Es otro el motivo. A ver, ¿cómo levantaron las manos? Mi hermano allá, si no el hermano Luis o el hermano Martín. Mi hermano Iván. Pues yo creo que en su vida, ¿no? Porque en el texto dice que no dio con agrado a Caín, o sea, a su ser, a su persona, a lo que hacía. Ya, entiendo. Buen punto. Sí, el hermano señaló algo que sí es cierto, ¿no? Él decía, es que tuvo que ver con él, porque el pasaje dice, y no miró con agrado, pero fíjense el orden, no miró con agrado a Caín, ni a la ofrenda suya. O sea, el primer pero de Dios no fue con la ofrenda, fue con Caín. Está interesante, lo enriquecemos, hermano Luis, luego el hermano Martín. Dice que Abel trajo lo mejor. Trajo lo mejor. Lo primero de lo que él iba a cosechar fue lo mejor lo seleccionó para el Señor. Sí. Por eso dice que su actitud, o sea, Dios vio su actitud, a él le dio lo primero al Señor. Bien, y la Abel actitud. Caín fue lo contrario. Fue lo contrario. Trajo un fruto de la tierra. Algo que pienso que por ahí lo encontró y se acordó. Buen punto. La ofrenda. A ver, ¿qué le llevo? Agarro estas 2 cañas, ¿no? Se haga un ponche el Señor.
Está bien, mi hermano, buen punto, se enriqueció muy bien. Hermano Martín. Menciona también en los textos que leímos previos que la fe de Abel, ¿no? O sea, en algún momento él, yo intuyo que no solamente preparó la ofrenda, sino la sintió. O sea, en algún momento entregó con fe. Y en el caso ahorita que nos está explicando el hermano José Luis, Caín fue diferente, ¿no? O sea, Caín la tuvo dar por dar, no la sintió. O sea, no iba parte de él en la ofrenda. Exacto, ¿no? Es un buen punto. Creo que sí nos estamos acercando, hermana. Enriquécelo, hermana. Hermano, aquí en el último dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y no como las de su hermano, que eran justas. Que eran O sea, justas. que ya Dios ya había visto que Caín, Sí, claro. ya Ahora, sus obras eran malas porque él era del maligno. Eso quiere decir que Satanás buscó claramente influenciar. No vayan a creer que solo intentó influenciar a Caín. No, yo creo que Satanás intentó influenciar a los dos, pero solamente uno le dio lugar a la influencia. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos recomienda algo a los cristianos: no deis lugar al diablo, lo que quiere decir que se le puede permitir que él accione sobre nosotros. Vi tu mano, mi hermano Julio. Sí. Adelante. Yo considero que la situación está en que la ofrenda ya estaba establecida. Había un mandato que se iba a dar un sacrificio. Él no cumplió con ese mandato. Cuando Abel agarra y dice, o sea, el mandato era que hubiera un derramamiento de sangre. Él no cumple con el mandato. Al no cumplir con el mandato, con lo establecido, le es considerado pecado. Por eso yo considero que por eso Dios lo ve mal a él. Ya entiendo. Aparte de que si nos regresamos un capítulo anterior, cuando el hombre cae en desobediencia, Dios llega y empieza a ejercer un juicio y le dice en el 3:17 le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Y Caín llevaba fruto de la maldición, porque la tierra ya había sido maldita. Claro, pero el hecho de decir que la maldición era para la tierra también implicó a los animalitos, porque la maldición fue para la tierra, para toda la tierra. Sí. Ahora, dice la Biblia, y andando el tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas. ¿Quién les dijo que había que ofrendar? Adán. ¿Quién más? Adán, ¿no? Adán es el que seguramente les dijo, oigan, tenemos que ofrendar. Y cada uno de ellos ofrendó de lo que cada uno de ellos tenía. Por eso insisto, si nosotros decimos, es que como no fue un animalito, entonces Caín estaba mal, porque entonces hubiese sido una medida injusta de Dios formarlo como labrador de la tierra para después no recibir la ofrenda de la labor que Dios mismo le había dado. Aparte de que recuerden, si algo se le pidió al hombre cuando aún todavía no había caído en pecado, era que labrara la tierra. Fue la labor que Dios le pidió. Ahora, creo que el hermano Julio también nos ayudó, nos empujó más con una palabra que él utilizó: sacrificio. Sacrificio. ¿Hay alguna diferencia o qué diferencia creen ustedes que existe entre el concepto de sacrificio y de ofrenda? ¿Existirá alguna diferencia? Vi una mano atrás y luego la hermana Zaira. ¿Quién había mano atrás? ¿Sí había o no? A ver. Yo pienso que como también en el Nuevo Testamento nos menciona cuando esa mujer que fue a ofrendar lo poco que tenía. Ah, la viuda, la que... Sí, la viuda que ofrendó. Bueno, es nada más un pensamiento, ¿no? De que, Sí. pues a veces el Señor lo que espera de nosotros que venga de todo corazón, más que nada. Yo creo que se llama, No ¿no? tiene que ver un animal Ajá. o una fruta, una verdura, no es eso. Porque pues Él es dueño de todo esto. Claro. Sino de que todo lo que hagamos nosotros lo hagamos de corazón. Y Él es el que pesa los corazones. Nosotros podemos ver a alguien, oye, qué bien ofrenda, qué bien actúa, o qué bien hace estas cosas en la iglesia. Pero Él conoce los corazones que Pero no estamos haciendo las sabemos. cosas de buena voluntad y con alegría. Yo creo que se allá va. Yo creo que se allá va. Miren,
Vean Levítico, capítulo 1 al 6, léanlo en casa, las distintas ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía. ¿Qué pasaba si una familia era pobre? Lo primero, el que podía, ¿qué tenía que llevar? No, ojalá por un cordero, de plan un toro, mano, un güey, grandote. Aquí hay dinero, ¿no? Ajá, pero ¿y si no había tanto dinero? El corderito, la ovejita. ¿Y si no había dinero? Palomitas, unos pichoncitos. ¿Y si no había dinero? Ofrendas vegetales. Pero el sacrificio implicaba derramamiento de sangre, ¿no? No precisamente, porque también había ofrendas vegetales. Sí, claro que las había, lean el Levítico. Quiere decir que también había ofrendas vegetales que Dios recibía. Y sobre todo eso era cuando la gente era demasiado pobre. Para Dios, como decía el hermano, no importaba si era lo grandote o lo pequeño. Creo que Dios va más hacia adentro. Entonces aquí la clave es, ¿hay alguna diferencia entre ofrenda y sacrificio, hermana Zaida? Y cerramos con Luis para seguir avanzando. Sí, yo creo que en general como que se nos hace muy fácil dar de lo que podemos. Sí, dar es fácil, no es tan complicado. O sea, lo vemos mucho en el caso de las mujeres, por ejemplo, mi hermana Elizabeth me regala unos aretes, me encantan los aretes, pero eso, ejemplo, Eso ya lo dijo como maña, ¿va? Cuando para que alguien le diga. Ajá. no me gustaron, sí, por cierto, en diciembre mi cumpleaños. Entonces no me gustaron mucho y yo los tengo ahí. Sí. Igual tengo otros, pero otro día cumpleaños mi hermana Marina, entonces digo, podemos darle eso, no me costó nada. Ah, ya entiendo, sí, ya voy entendiendo. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con lo que decíamos de sacrificio, esa diferencia. Es muy diferente. Yo lo pude comprobar esta semana porque es que te comentaba que había tenido en mi corazón el deseo de Ahí se queda, que es lo prudente. para algo, pero es cuando Dios ve realmente que tú te estás sacrificando de eso, que no es algo que te sobra, que no es algo que te regalaron, que no te gustó. Perfecto, hermano Luis, y avanzamos. Yo creo que en el caso de ambos sí hubo ese sacrificio de su parte. Y te voy a decir por qué. Dice la Biblia, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y después dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuándo se enoja uno más? Cuando lo que te esfuerzas no te lo toman en cuenta. Ahora yo pienso que el problema de Caín era como decía Pablo, yo no conocía la codicia hasta que la ley decía no codiciarás. Entonces yo pienso que el problema de Caín era yo quiero sobresalir por encima de mi hermano. En el fondo de cualquier pecado siempre habrá soberbia. Sí, va relacionado con eso. Ahora, cerremos aquí con la diferenciación. Ofrendar es dar. ¿Cuál sería la diferencia entre ofrendar y un sacrificio? La diferencia es bien simple. El sacrificio es algo que cuesta trabajo. Es algo que duele. Eso es un sacrificio. Y eso es lo que lo diferencia con una ofrenda. Pareciera que todas nuestras opiniones y el texto bíblico respaldan la idea de que ese par de hermanos, solamente uno ofreció un sacrificio. Y el otro, lo único que hizo fue dar una ofrenda. Bien. Toda esta temática de liderazgo la estamos basando en el libro Líderes de Papel. Les voy a leer un pedacito del texto. Dice de la siguiente manera, pónganle atención. Dice así: ambos, hablando de los dos hermanos, recibieron la misma educación y tuvieron la misma información a la mano para decidir, pero decidieron diferente. Abel, junto con su ofrenda, en su primitivo altar, quemó su corazón, mientras que Caín no fue capaz de quemar un poco de humillación ante Dios. Para Abel, la comunión con Dios era voluntaria, mientras que para Caín, la comunión con Dios era obligada. Obligada. Uno, Abel, estar en comunión con Dios y ofrendarle era una necesidad. Necesito hacerlo. Mientras que para Caín era una obligación. Imaginen a Adán, Caín, Abel, vamos a ofrendar. Y Abel pensando, tengo que buscar lo mejor. A través de esto que yo voy a dar, Dios tiene que verlo como una expresión de mi amor. Por
lado, imaginen a Caín. ¿Otra vez? ¿Otra ofrenda? Si ya presentamos una hace una semana, hace un año ya, ¿otra vez? O sea que esto ¿lo vamos a estar haciendo cada rato? Oye, papá, pues al que te creó fue a ti, el que no tiene ombligo eres tú. Yo no. Esa es la diferencia. ¿Ya me entendieron? Esa fue la diferencia. Para uno, la comunión con Dios era algo necesario. Para otro, la comunión con Dios era algo obligado. Y como decía mi hermano Luis, aunque los dos presentaron ofrendas, solo uno presentó un sacrificio. Y obvio, cuando haces las cosas obligadas y no te son reconocidas, te enojas. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo de pareja nos puede funcionar. Ejemplo. La esposa le dice al esposo: es que tú nunca me das un beso. Es solo un ejemplo. Es para que entiendan cómo funciona el mecanismo de la mente del hombre. La esposa le dice al esposo, por mucho tiempo, se queja. Es que tú no me das un beso. Y es una queja constante. El esposo registra la queja y el esposo comienza a pensar: quiere beso. Pero al mismo tiempo él está batallando por dentro, porque él se responde a sí mismo: yo no quiero. Y ahí está en esa lucha constante: quiere beso, yo no quiero, quiere beso, yo no quiero. Okay. Resulta que la solicitud de la esposa llega a tal intensidad que el esposo dice: ay, ya, voy a darle el beso. Ajá, pero analicemos. La frase "le voy a dar el beso" es correcta, pero la motivación, lo que sostiene a la frase, no es correcto. La frase "le voy a dar un beso" está perfecta. El problema es que el fundamento es no el incorrecto. El fundamento correcto sería: voy a darle un beso porque es lo correcto, porque ella lo necesita y porque la hace sentir bien. ¿Ya me entendieron? Pero el problema es que el argumento incorrecto es: le voy a dar el beso para no irle ya la boca, para que ella se calle y para que me deje de fastidiar. ¿Sí? Entonces, hermanas que hacen de la queja una forma de vida, bájenle tantito, por favor, porque van al final a obtener lo que ustedes quieren, pero por los motivos incorrectos, y al final el resultado no va a ser bueno. Regresemos. Le voy a dar el beso por el motivo incorrecto. Recuerden, es el motivo incorrecto. No es un sacrificio. Entonces llega el esposo y le dice: mi vida, y le planta el beso. Pero en ese momento la esposa está pensando en preparar la comida que tiene que ir a comprar al mercado. Está en sus días, no sé qué quiera decir. Supongo que va a cumplir años. Todo eso, cualquier motivo, el que sea. Y la esposa nada más se voltea y sigue en lo suyo. El esposo se la queda viendo. ¿Qué pasó? Pues no que querías acción. ¿Yo hubo acción? ¿Qué pasó? No dice nada y se va malhumorado. Están comiendo. Pregunta el esposo: ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Qué tienes? Nada. En el lenguaje de los hombres, cuando un hombre dice no tiene nada, es que de veras no tiene nada. La mente la tiene en blanco, está pensando tonterías. Cuando una mujer dice no tiene nada, es porque lo tiene todo, ¿no? Entonces le contesta: oye, mi vida, ¿qué tienes? Y la esposa le dice: nada. Y entonces el marido contraataca: oye, ¿y no te diste cuenta de lo que hice? ¿Qué? Le contesta ella: porque tiene otras 300 cosas en la cabeza. Y el esposo le dice: ¿no te acuerdas todo lo que te estuviste quejando? Al final, 10 minutos después ya están discutiendo. ¿Y saben cuál es el argumento del esposo? ¿De qué sirve que yo me esfuerce si tú no reconoces lo que yo hago? Y ahí se va el pleito. ¿Por qué está reclamando eso el esposo? ¿Ya me entendieron? Porque lo hizo obligado. Y cuando yo hago las cosas obligadas, ¿saben qué cosa es lo que quiero? Reconocimiento. Cuando ustedes escuchen a una hermana en Cristo que diga: ¿quién hizo hoy los tacos? María Luisa. ¿Y de qué trajo los tacos María Luisa? Los trajo de, ¿qué hubo? Rajas con crema y granitos de elote. Había también ahí de ejotes.
nopales, salsa de huevo. Ajá. Cuando escuchen a una hermana, aunque sea tu esposa, ¿no?, que se te acerca y te dice, ay, la hermana no preparó bien, va. Se ve como que se le hizo tarde. Ella cocina bien, pero le agarraron las carreras. Lo pudo haber preparado mejor. Cuando escuches a eso, que alguien se está quejando, ¿saben por qué pasa eso? Porque cuando tu mujer prepara el desayuno para la iglesia, lo hace obligada. Porque el obligado siempre quiere reconocimiento. Siempre. Necesita que se le esté satisfaciendo el ego. Si no se le satisface el ego, entonces reacciona de una manera equivocada. Eso le pasó a Caín. Para Abel, la comunión era una experiencia vital. La mente de Caín decía, necesito a Dios. La mente de Abel decía, necesito a Dios. La mente de Caín pensaba, Dios me necesita a mí. La mente de Abel pensaba, necesito darle lo mejor al Señor. La mente de Caín pensaba, voy a darle a Dios lo que me sobre. ¿Sí? Bien. Hermanos, la comunión íntima con Dios es un requisito indispensable en el ejercicio del liderazgo. El líder, todas esas 4 cualidades y 20 hábitos que vimos, cotidianamente el líder convierte todo eso en comunión. La comunión íntima con Dios es necesaria. Como cristiano no vas a poder sobrevivir en el mundo si no estás en comunión con Dios. Muchachos cristianos que son novios van a terminar teniendo sexo si no están en comunión con Dios, porque pasan más tiempo en comunión con ustedes que con Dios. Les va a interesar más estar juntos ustedes que estar con Dios. Matrimonios cristianos, vamos a terminar cayendo en la rutina y en la ira contenida todo el tiempo. Vamos a vivir la costumbre y la desesperación de decir, ya no soporto a esta persona con la que vivo, pero como no quiero problemas, mejor no digo nada. Varones que venimos ayer hablamos de eso en la reunión de varones. Y todo eso va a ser consecuencia de una sola cosa: nos falta comunión con Dios. Pongan ustedes en una lista cualquier problema que puede vivir un cristiano o una iglesia, y la causa es una sola: comunión con Dios. Te quejas de actividades de la iglesia, te falta comunión con Dios. Hay conflictos entre los equipos de trabajo de la iglesia, falta comunión con Dios. No sientes necesidad de venir los viernes a la reunión de oración, te falta comunión con Dios. Estás teniendo conflictos en tu trabajo sobre cómo administrar tu dinero, son más tus deudas, son más tus egresos que tus ingresos, te falta comunión con Dios. Has empezado a sentir como que te desalientas, te falta comunión con Dios. No logras entender el futuro para tu vida. ¿Qué me quiere haciendo Dios dentro de 2 o 3 años? ¿Hacia dónde sirvo? Te falta comunión con Dios. Llega fin de año, ¿en qué me involucro en el servicio en Maranata? ¿Qué hago? ¿Como maestro, como predicador, o me espero otro año? No, mejor me espero que pasen otros. Te falta comunión con Dios. Te falta comunión con Dios. Te falta comunión con Dios. Alguna ocasión un hermano en Estados Unidos visitando su iglesia me decía, a mí me gusta sentarme atrás, hermano, porque siento que desde ahí checo bien cómo está todo. Cómo funciona, quién entra, quién se va, quién pone atención, quién no se pone atención. Lo único que le respondí al hermano con otras palabras fue, hermano, te falta comunión con Dios. Qué triste que para ti venir a la iglesia sea ver qué están haciendo los demás, cuando tú deberías de venir a la iglesia para ver qué es lo que quiere Dios que tú hagas. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque falta comunión con Dios. Ya, hermanos, no hay explicación. Los grandes hombres de Dios, aun a pesar de sus fallas, que todos las tuvieron y todos las tenemos, si en algo se caracterizaban es que tenían una íntima comunión con Dios. Para que ustedes entiendan de qué se trata esto, comparémoslo con números. Pero aclaro, solo es comparativo. Aclarémoslo con números. Si la comunión con Dios fuera un billete, ¿de cuánto debería de ser tu billete? No puede ser obligado, no podemos poner reglas. De 2,000, creo que ya va a salir uno de 2,000, ¿no? Bueno, tiene que ser un billete de 2,000. No. En el momento en que nosotros
hagamos algo obligado. Ya se volvió ofrenda, no sacrificio. Por eso yo siempre he insistido, ¿por qué los predicadores en el micrófono queremos cambiar a la gente? Nosotros no cambiamos a la gente, quien la cambia es el Señor. ¿Por qué los predicadores agarramos el micrófono? Hermanos, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no visitamos? Es bien importante. Miren, hermanos, lo estamos haciendo mal. Como iglesia nos falta mucho. Tú no vas a cambiar a nadie. A nadie. Lo que tú tienes que hacer es decirle a la gente lo que Dios dice. Y deja al Espíritu Santo que haga el trabajo que tú jamás vas a poder hacer. Ah, pero es que el Espíritu Santo me está ayudando a mí. Sí, pero el Espíritu Santo me está usando a mí. Sí, te va a usar siempre y cuando tú hables la palabra de Dios. Pero hay muchos cristianos que le hacen así a la Biblia y empiezan a hablar en sus propias emociones. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, pero en el púlpito nos estamos peleando con medio mundo y censuramos a la gente. Hay que dar más dinero, hay que visitar más, hay que hacer... Nosotros no cambiamos a las personas. ¿Qué estamos haciendo? El enfoque correcto a través de la estrategia equivocada. Porque lo que queremos hacer como maestros es correcto, pero es la estrategia equivocada. Ustedes quieren que la iglesia empiece a hacer cosas por obligación. Yo no quiero. Yo no quiero. Hay hermanos que a mí me han dicho, es que hermano, ¿por qué no contamos al número de iglesias y decimos, ¿cuántas familias somos? Número de familias, perdón, no número de iglesias. 30 familias. Y hay que decir que cada familia se ponga 500 pesos para lo del terreno. Eso nunca lo voy a hacer. Nunca. No importa cuántas veces me lo sugieran, jamás lo voy a hacer. Yo no quiero un solo ladrillo obligado. No lo quiero. Yo no lo quiero. Porque cuando ya esté la iglesia construida, como no vamos a reconocer al del ladrillo, ¿qué va a estar haciendo todo el tiempo? Se va a estar quejando, porque no le vamos a reconocer su ladrillo. Vamos a tener a Caínes adentro de la iglesia molestándose todo el tiempo por todo. Yo no quiero. Hermano, y si cada quien compra 3 bultos de cemento, qué bien, pero no va a ser así. Si alguien quiere, traiga sus 3 bultos, pero tiene que ser voluntario. Ahora entienden por qué, hablando ya de cuestiones materiales, Pablo en el Nuevo Testamento dijo, cada quien dé como propuso en su corazón. Por eso es que, hermanos pentecostales, neopentecostales y carismáticos, que nos perdonen, pero el diezmo es total, completa y absolutamente antibíblico. Pero es que ellos lo dan porque así lo daba el pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel. Pero es que el pueblo de Israel sí daba, pero para ellos era ley ritual. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Mis hermanos, comunión íntima. Si la comunión fuera un billete, y ahorita trajéramos uno de los alfolís, y le pusiéramos ese alfolí comunión, y lo empezáramos a pasar así a recoger, ¿de cuánto debería de ser lo que tú vas a poner? ¿De cuánto? Recuerden, no podemos poner cantidad, pero sí hay una norma que nos puede ayudar. Si lo que tú vas a poner ahí te está costando trabajo y te duele, es la cantidad correcta. Pero si lo que vas a poner de comunión es lo que te sobra, te lo tengo que decir con todo cariño. Hola, Caín. ¿Cómo estás, Caín? ¿Cómo te fue? ¿Y cuál es la parte preocupante? Que cuando cerremos este culto, en unos 5 minutos, y oremos, los Abeles, los que sienten la necesidad de la comunión íntima con Dios para ejercer bien su liderazgo, van o vamos a ir a buscar esta semana a Dios en todo lo que hagamos, y vamos a tratar de agradarle, y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para Él. Pero ¿qué van a ir a hacer los Abeles? Van a salir al mundo a quejarse, a no preocuparse por Dios. Dios no les va a interesar. Van a escuchar la Biblia en esto, o les va a salir el versículo del día por la aplicación que tienen instalada. Pero la comunión con Dios no les va a interesar. Se van a ir a fumar un cigarro, van a ir a tener sexo, van a ir a decir malas palabras, a estarse enviando memes eróticos por el WhatsApp, a darle me gusta o like a páginas obscenas donde dicen groserías, porque yo he visto
cristianos de la iglesia que le dan me gusta a páginas donde dice HDPTM, ya saben lo que es, y le están dando me gusta a eso, como si no supieran lo que eso significa. ¿Por qué? Porque para ellos este asunto es obligado. Es obligado. Cerremos con este salmo, 25:14. ¿Quién me ayuda? 25:14. Unos cacahuatitos con chile. 25:14. ¿Quién me lo lee para cerrar? Y después de esto, un comentario y cerramos en oración. Salmo 25:14. Si no lo alcanzaron a escuchar, lo leyó la hermana Marina. Se los digo aquí, desde adelante de memoria, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Han escuchado a cristianos que dicen, es que a veces no sé qué Dios quiere para mi vida? ¿Sí les ha pasado? Por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas de trabajo, familiares, emocionales, pero todos hemos escuchado a alguien que dice, es que yo no entiendo qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿A quién le hace Dios conocer su pacto? A los que están en comunión íntima con Él. ¿Y qué le decimos a la persona batida? Entra en comunión íntima con Dios. ¿Y qué nos dice la persona que está batida? No tengo ganas. Se vuelve un círculo vicioso. Ya ni ganas tengo de orar, ya no me dan ganas, ya siento a veces que Dios no me escucha. Y esos pensamientos son consecuencia ¿de qué? De que ya no hay comunión íntima. Y ya no hay comunión íntima porque en algún momento todo empezó a ser obligado. 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 ¿De qué sirve que prepare yo mis tacos? Dice la hermana María Luisa, si de todo se quejan. Si ya me entendieron, no le está diciendo eso solo para que me entiendan. Un ejemplo, en algún momento se fractura la comunión, en algún momento se fractura. ¿Qué caso tiene ir a la iglesia si pusieron en el grupo de WhatsApp que ya entregaron 5 despensas, yo he estado sin trabajo y a mí no me han dado ni una? Se rompe la comunión. ¿Ya qué chiste tiene? No me vienen a visitar. Se rompe la comunión. Ah, es que todo lo quieren hacer a fuerza como ellos quieren. No estoy de acuerdo en esto, ¿cómo lo hacen? Ese hermano que habla, nada más habla como si él fuera el mero mero. La comunión íntima es la energía que empodera y mantiene vivo al líder. Por eso es que para ejercer nuestro liderazgo, veamos el liderazgo en acción. Y veamos a Abel como un líder digno de imitar. Abel, aunque no me lo quieran creer, en lo poco que se nos dice de él, se nos puede enseñar que él seguía el modelo de liderazgo de Cristo. Es más, Caín ni siquiera lo reconoció jamás, pero Abel era su líder, porque era su referente, porque cuando Caín decayó su semblante, ¿con quién se enojó? ¿Con su ofrenda? ¿Con Dios? ¿Con quién? Con Abel. Abel era lo que le estaba marcando lo que él hacía de una manera incorrecta, y nosotros aún tenemos que hacer eso. Aún tenemos que hacer eso. Y si tú dices, su hermano, pero es que todos se vienen en contra mía, usualmente siempre vamos a atacar al que nos recuerde por qué nosotros estamos mal. Por eso es que a mí me gratifica interiormente el hecho de pensar que en algún momento alguno de los hermanos en Cristo que me conoce me haya criticado a mí. A Miguel me hace sentir bien. Qué bien que existe eso. Eso demuestra que no le soy indiferente y que para bien o para mal, pero estoy marcando un referente. Claro, eso se llama liderazgo. Mis hermanos, ¿por qué no hacer de esta semana nuestra semana de comunión íntima? Que lleguemos al siguiente domingo y que no cometamos el error, y eso se los digo con mucho cariño, perdónenme hermanos, varios lo han hecho porque es muy notorio, pero no lo digo por ti, solo lo estoy ejemplificando. Para que no cometamos el error de llegar el siguiente domingo a la Santa Cena así. Mejor aquí se ve más clarito, ¿no? Que no lleguemos así, sino que lleguemos así. Y concluyo con una cosa antes de orar. ¿Saben en qué se da uno cuenta cuando tú vienes así, en lugar de venir así? A mí me pasa, porque yo soy el que empiezo a cantar las alabanzas por tratar de que se canten en el tono correcto. A mí me sucede
un hermano se levanta y dice: hermanos, vamos a cantar el himno número 120. Y ya comenzamos. Tu nombre levantaré. Terminamos de cantar y se escucha una hermana o un hermano que desde atrás dice: hermanos, ahora yo quisiera que me acompañaran con cantar un 121. En ese momento se lo encontró. Cantó el 120, puso la mirada en el 121 y dijo: ay, esto dice bonito, vamos a cantarlo. Pero no preparó esa adoración. Prepararla es que desde el día lunes: Señor, el domingo te voy a ir a adorar. ¿Con qué canto quieres que te adore? Voy a leer el himnario. ¿Qué canto expresa lo que estoy sintiendo? La etapa de vida en la que me encuentro. ¿Cuál de los cantos realmente dice lo que yo siento acerca de mi Señor? ¿Qué canto, Señor? ¿Con qué canto te voy a agradar? No, nada más es al paso. Ah, aquí vi el 159, hermanos, échenle el 159, ¿no? Ya nosotros le entramos porque somos tus hermanos, y no hay problema. Pero no hay esto. Para ti la adoración no es una necesidad, es una obligación. Veniste porque el domingo a las 10 hay que adorar. Ay, sí, la media hora de adoración abierta. Ay, sí, ya me la sé. El hermano Miguel siempre ora por el pan, nunca hace otra cosa, no reparte empleos. Ah, ya sé, el hermano Perengano siempre pide el 79. Ah, el hermano Perenganito primero lee la Biblia y luego pide una oración. Sí, ya. Sí. Y eso también va para los que sí tratamos de hacer esto, pero que a veces también nos vamos a este lado. ¿Sí? Porque a lo mejor un domingo oraste, ¿por qué no al siguiente domingo meditas una cosa? ¿Y por qué no una semana después nos compartes una experiencia? ¿Y por qué no la otra entonces un canto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo fácil que es convertir un sacrificio en una ofrenda, lo fácil que es caer en el error de que las cosas nos dejen de costar trabajo, entregarlas y creernos la mentira de que le estamos agradando a Dios, cuando no es así. Termino citándoles a este Spurgeon, o Spurgeon, como quieran decirlo, uno de los grandes maestros de Biblia del siglo XIX. Por ahí ya les dije esta frase que Spurgeon dijo, muy, muy interesante. Él llegó a decir: qué tontos nos vemos los cristianos, escondiendo nuestro pecado de nuestra conciencia, creyendo que así lo escondemos de Dios. Y es verdad, ya caemos en la rutina, hacemos las cosas obligadas y lo escondemos de nuestra conciencia a nuestros ojos. Nosotros lo estamos haciendo bien y no está pasando nada, pero Dios sabe que no es así. Mis hermanos, liderazgo en acción, Abel, comunión íntima, que sea una semana de comunión íntima, para que lo que hagamos para el Señor sea algo que hagamos por necesidad, no por obligación. Nos despedimos en oración, hermanos. Amado Señor, cerramos nuestro tema. Estamos viendo ya el liderazgo en acción. ¿Cómo fueron los líderes? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo aplicaron tus principios? Y en este caso estamos viendo las dos vertientes diferentes del liderazgo. El liderazgo que hace las cosas por necesidad y el que las hace por obligación. El pastor de iglesia que realmente está ejerciendo la necesidad de llevar las almas a los buenos pastos del alimento, y el pastor que solo está pensando en llevarse el dinero de las ovejas a su billetera. Las dos versiones de liderazgo. El cristiano que durante una semana todo lo que hace, lo hace buscando agradar a Dios. O el cristiano que todo lo que hace en la semana, lo hace buscando agradarse a Él. ¿Hay alguna manera de darnos cuenta si te estamos fallando? Sí. Si las cosas ya nos dejaron de doler, ya no estamos sacrificando, solo estamos ofrendando. Qué bueno que empezó el proyecto de construir un nuevo templo. Qué bueno, que nos duela, que nos cueste, que demos los últimos 50 pesos que traemos en la billetera, que nos represente carga, que nos sintamos agobiados, que creamos que es una meta imposible de alcanzar. Qué bueno, porque solo así lo dejaremos de hacer en nuestras fuerzas y lo empezaremos a hacer en las tuyas. Señor, cuántas cosas que aprender sobre liderazgo. Que Abel durante esta semana nos ayude a desarrollar y a tener una comunión íntima, total, completa y absolutamente íntima contigo. Y que lo hagamos de corazón para que cuando lleguemos el próximo domingo, como dice el Salmo 23, nuestra copa esté rebosando. Que vengamos llenos de tal gratitud, que hasta el mismo canto repetitivo que
pida la misma persona, nos lleve a un paraíso de adoración como hace tiempo no lo disfrutábamos. Permite, Señor, que lo entendamos, que lo apliquemos, que lo vivamos. Tú lo necesitas, que seamos mejores líderes esta semana. Y el mejor líder practica la comunión íntima. Te damos gracias, llévanos con bendición y oramos, seguimos orando mucho, Señor, por nuestro hermano Gustavo. Pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El hermano Alfonso me insiste, vengan a los ensayos del coro, hermanos. El problema es que el hermano puede solo sábado. Para que se empiece a montar lo del coro. El hermano dice que le gustaría preparar algo para la noche de talentos y también dice que los quiere subir a un circuito sur para cantar. Entonces, hermanos, vengan al coro. No, eso no es cierto. Los sábados 4 de la tarde. Maestros que se quieren anotar 2020 para escuela dominical y escuela bíblica, quédense. Ya los demás ministerios, los predicadores, la venta de alimento femenil, etcétera, etcétera, eso ya es el último domingo del año. Gracias, hermanos, están despedidos. Los hermanos que se retiran, vayan con bendición y hay que cuidarse porque vamos a tener tarde muy fría. Si alguien va a hacer en su casa champurrado y hojaldras con nuez, hoy aseguro visita pastoral en la tarde, nada más me avisan. Hasta allá atrás, porque pusieron a secar y se mojó.